Ok, me alegro. Pues ya vamos a ver en nuestra última parte ya de la materia Recording in progress. el tema correspondiente a los filtros activos. ¿Qué son los filtros activos? Primero debemos entender el concepto de un filtro, ¿no? Un filtro básicamente lo que hace, como su nombre lo indica, es filtrar aquello que no deseamos, lógicamente, que pase, ¿no? Y dejamos pasar aquello que lógicamente necesitamos que pase. ¿Qué significa? Cuando usted dice, por ejemplo, en casa, voy a filtrar el café, ¿no es cierto? Dejamos que pase el líquido y el bagazo queda en el colador, más o menos así. Entonces, el filtro no es nada más que un circuito en este caso, que para nuestro estudio, al ser filtros activos, utilizaremos amplificadores operacionales, ¿no? El hecho de que ya esté involucrado ahí un amplificador operacional, entonces ya indica esto de que el filtro que estamos estudiando es un filtro activo, porque también existen filtros pasivos. En los filtros pasivos no existirá absolutamente ningún dispositivo como amplificador operacional. En el cambio, como nuestro objeto de estudio son los filtros activos, entonces aquí sí tendremos en nuestros circuitos que involucren amplificadores operacionales. Nosotros tenemos, fíjense acá, tenemos 3 gráficos que nos indican los diferentes filtros que vamos a estudiar. En el caso A tenemos un filtro paso bajas, ¿sí? Paso bajas. ¿Qué significa? Que desde la frecuencia ustedes OH que ustedes le ven, esta OH significa que esta sería la frecuencia más alta. A partir de esa frecuencia hacia atrás son las frecuencias que nos dejará pasar. Por eso se llama filtro pasabajas. Es decir, establecemos una frecuencia de corte y dejará pasar todas las frecuencias inferiores a esa frecuencia de corte. En el caso del filtro paso altas, asimismo establecemos una frecuencia de corte y a partir de esa frecuencia de corte hacia arriba, es decir, para frecuencias superiores a la frecuencia de corte, nos dejará pasar dicho filtro. Finalmente tendremos el filtro pasabanda. Entonces ahí estableceremos dos
dos frecuencias de corte, una frecuencia superior y una frecuencia inferior. De la frecuencia, ¿sí? De la frecuencia inferior hacia la frecuencia superior serán las únicas frecuencias que nos permitirá pasar dicho dispositivo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, aquí podemos establecer, fíjense. El filtro pasabandas o paso banda es nada más que una combinación del filtro paso bajas y del filtro paso altas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Y se establece a través de la siguiente relación. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto acá, en este caso, fíjese, tenemos una combinación, ¿sí? Este circuito ingresando a la pata o pin negativo o al no inversor, y este circuito ingresando a la pata o pin positivo, es decir, perdón, al inversor en el anterior caso, y este sería al no inversor. Si realizamos el análisis circuital, nosotros ya habíamos visto lógicamente que la ganancia será igual a 1 más RF sobre RG, ¿sí? Dado que este en su contexto general es un amplificador no inversor. ¿Por qué es no inversor? Porque la excitación, es decir, la alimentación, está conectada a través de R1 hacia la pata no inversora, ¿sí? El capacitor, lógicamente, va a generar un circuito que me permita discriminar ciertos valores de frecuencia cuando se haga el análisis frecuencial, desde luego, ¿no? Sí. Y fíjense aquí lo que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos aquí, repito, el nivel de amplificación y la frecuencia de corte superior, la frecuencia de corte superior, tal cual lo teníamos acá, ¿sí ven? Sí. Entonces, a partir de la frecuencia superior hacia atrás, ¿sí? O desde cero hacia la frecuencia superior, como quieran verlo ustedes, nos permite pasar este filtro, ¿sí? Nos permite pasar este circuito. Después o posterior a la frecuencia superior, todos estos valores serán cancelados o anulados, es decir, no permite pasar ya. ¿Estamos claros? Todas las señales que estén involucradas entre 0 y F o H, esos serán los valores de frecuencia que me permitan o que pasen a través de este circuito. Para frecuencias superiores a este valor de F o H, el circuito lo va a cancelar o lo va a anular. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Jóvenes. No. Ya, entonces, tenemos acá, ¿no? Estos ya son circuitos determinados. Tenemos acá. ¿Cómo determinamos el FOH aquí? Es 1 sobre 2pi R1 C1. Repito. 1 sobre 2pi R1 C1, ¿no? Sí. ¿En qué es lo que ha cambiado, digamos? Fíjense, para que ustedes un poco se acuerden. Voy a poner acá esto así. Aquí tenemos, ¿verdad? Fíjese, ahí tenemos un circuito, ¿sí? Un amplificador no inversor, ¿sí? No inversor, cuyo valor de amplificación está acá, ¿sí ven? 1 sobre más de RF sobre RG. ¿Sí está claro? Sí. ¿Y qué es lo que ha cambiado ahora? Ahora tenemos ya en este caso, tenemos en este caso ya, tenemos ya aumentado mi capacitor, ¿sí? Entonces eso es lo único que ha cambiado. Y establecemos que la frecuencia de corte superior me dice que es igual a 1 sobre 2pi, ¿sí? R1 por C1, tal cual está acá.
Listo. Listo, aquí tenemos ya. Resulta que a este circuito se le puede ir sumando una serie, ¿sí?, de etapas que permitan realizar dicho filtrado. Es decir, que el filtro sea mucho más efectivo. Para ese caso, entonces lo que hacemos es, esta red que está R1, C1, la replicamos hacia acá, hacia la derecha, como R2, C2, y si quisiéramos de R3, C3. Y a este amplificador se le conoce un amplificador paso bajas, ¿sí? Paso bajas de orden 2, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de ir incrementando el orden del amplificador? Simplemente que esto, algún momento, si ven esta curva de menos 20 dB y acá de menos 40 dB, se siga inclinando cada vez más hasta poder en algún momento finalmente lo que buscamos obtener es esto. Algún momento quisiéramos tener eso, que no se puede obtener de forma, digamos, exacta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, mientras estas curvas nosotros vayamos incrementando el orden, algún momento tendremos así otra señal así y finalmente así. Mientras más vertical sea esto, entonces podremos llegar a esta señal, a la que está en azul. A eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Eso en cuanto tiene que ver al amplificador. ¿Sí? Perdón, al filtro paso bajas de orden 2 o de segundo orden, ¿sí? Es el mismo circuito, ¿sí? Es el mismo circuito, simplemente lo que ha cambiado es, que hemos replicado la red que está aquí, la hemos replicado más acá, tal cual lo teníamos antes acá, ¿sí ven? ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? Vamos al filtro paso altas, es decir, ahora estableceremos una frecuencia inferior para que a partir de esa frecuencia inferior permita pasar el resto de frecuencias. Aquí tenemos el mismo circuito, ¿sí ven? El mismo circuito que hemos venido analizando, solo que ahora ha cambiado, se ha invertido las posiciones, ¿no? Donde estaba R1, ahora está C1 y viceversa, ¿sí? Este es un amplificador paso altas, ¿sí? Un amplificador paso altas de orden 1. Y si replicamos este mismo circuito hacia la derecha, ¿sí?, tendríamos un filtro paso altas de orden, en este caso 2. ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Asimismo, lo que buscamos conseguir es que algún momento esta curvita de aquí trate de ser casi vertical, ¿sí? Y tengamos ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos generando esta diagonal, existen unas frecuencias que van a ser, quiera o no, filtradas por mi filtro y van a permitir pasar. Entonces nosotros queremos que esta señal, ¿sí?, sea prácticamente una señal cuadrada, cosa que no se lo ha conseguido de manera, ¿sí?, explícita. Tenemos hasta ahí en este caso, nuestro filtro paso altas de orden 1 y de orden 2. ¿Sí? No se olvide que el de orden 2, lo que hacemos es replicar este circuito, ¿sí?, en esta parte de aquí. ¿Sí? Es lo que tenemos. ¿Alguna pregunta? No. Ya, entonces tenemos así. Luego vamos al filtro paso banda o pasabanda. Algunos dicen también pasabanda. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es una mezcla, ¿no?, entre un filtro paso alto o paso altas y un filtro paso bajas.
El orden no importa, ¿sí? El orden no importa si está primero el paso altas o el paso bajas. Da lo mismo, ¿sí estamos claros? ¿Sí? Entonces aquí tendríamos primero nuestro filtro, ¿sí? Paso altas. Y aquí tendríamos nuestro filtro paso bajas. Finalmente estamos determinando las frecuencias superior e inferior y ahí vemos el rango de frecuencias que se nos está permitiendo pasar. ¿Listo? ¿Cómo calculamos? Para la frecuencia superior, en este caso para la frecuencia superior, ¿sí? La frecuencia superior que tenemos acá sería F o H, sería, ¿sí? Perdón, aquí sería para F o H, tendríamos nosotros que es igual a 1 sobre 2pi R1C1, y para el caso de paso bajas tendríamos, ¿sí? 2pi R2C2. Estas corresponderían a nuestras frecuencias superior e inferior respectivamente, ¿sí? Listo, ¿ya? Eso sería la parte final ya de nuestro capítulo. De esto no les voy a evaluar, de esto de la parte de filtros. Más bien vamos a realizar un trabajo. Si podemos ganar tiempo, más bien estas 2 horitas, sería algo así como el proyecto final, ¿no? Para que ustedes lo puedan hacer desde este momento, que sería desarrollar, ¿sí? Un filtro pasabanda o pasobanda, ¿sí? Las frecuencias superior e inferior se la van a poner ustedes. ¿Sí estamos claros? Sí. Hacemos en grupo de 5 personas. Sí a manera de proyecto. Necesitan hacer o escribirlo en el formato de proyectos que se da en la facultad, ¿no? Sí, ustedes ya lo han hecho varias veces. ¿Estamos claros? Sí. Sí, ojalá lo pudieran hacer eso, qué sé yo, hasta el día jueves para que esa sea la única nota pendiente. De lo otro, yo, si puedo más tardecita, se les envío al WhatsApp la solución de la prueba de una vez y me dedico a calificar para ganar tiempo y poder concluir todo ya. En cuanto tiene que ver a la parte teórica, está todo concluido ya. Entonces, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, por favor. No. Si no hay preguntas, pues entonces les dejo espacio. Yo ya voy a subir esto como proyecto final. Van a encontrar ustedes ahí en la actividad del segundo, como actividad en la zona de evaluación del segundo parcial. Entonces ustedes ahí ya tendrán listo. ¿Listo? Muchas gracias. Cuídense. Los que deseen ya pueden salir del aula. Gracias. Recording stopped.